Bueno, primero un saludo a toda la gente de Saladillo, es un placer para mí estar acá, no es la primera vez que vengo, he estado en otras oportunidades en esta exposición. Me siento un productor agropecuario, otros rubros quizás, porque me dedico a la ganadería y a la agricultura de búfalos, pero siempre es un placer para mí estar con gente del sector. La economía está complicada, está bastante más complicada de lo que parecía que iba a estar cuando hablábamos el año pasado, porque se abandonó ya claramente la tendencia al crecimiento. Estamos con una economía que como mucho está creciendo al 1% en estos últimos meses, quizás algo mejor en este tercer trimestre que en el segundo, pero esto es solamente una mejora muy transitoria. El país tiene un deterioro de sus cuentas fiscales y sus cuentas externas realmente muy marcado. Si hacemos bien los cálculos de la situación fiscal, estamos cerca del 3% de déficit, que está financiado exclusivamente por el Banco Central, o sea, con emisión monetaria. Tenemos un déficit externo que gracias a los controles es solo el 0,5% del producto, pero si no hubiera controles sería del 4% del producto. Y los controles no son gratis, como la población sabe, porque esto ha trabado la producción, tanto en la producción de maquinaria agrícola como en toda la otra industria. Hay insumos importados que han escaseado en el último año. Tenemos una inflación que, a diferencia del 2008-2009, cuando estalló la otra crisis, no se ha desacelerado, sino al contrario, se ha elevado, y en parte esta mayor inflación tiene que ver con lo que ha pasado con el mercado paralelo del dólar, el llamado mercado blue, porque ha habido una devaluación del orden del 30% en ese mercado, y eso es un formador de precios y de expectativas. Tenemos quizás lo más grave es la caída de la inversión. Tenemos una caída sumamente importante en la inversión. Esto es producto de muchas cuestiones, tiene que ver con cierta complicación en nuestro comercio exterior, tiene que ver con la desaceleración de Brasil, tiene que ver con las trabas a las remesas de utilidades. Nadie quiere invertir en un país que no tiene posibilidad de reenviar utilidades a su casa matriz. Todo esto ha generado un clima adverso para la inversión. Lo de YPF obviamente no ha ayudado tampoco en este sentido, a las empresas grandes sobre todo. Y hay una caída de rentabilidad. Cuando uno analiza las empresas que cotizan en la bolsa de comercio, el único sector de empresas que sigue ganando dinero son los bancos, y todos sabemos que eso se parece mucho a la década del 90 y a la década de la tablita de Martínez de Oz. O sea, tenemos todas las características de un atraso cambiario que realmente complica. Yo estaba diciendo recién por la radio, como tambero que soy, que los tamberos argentinos estamos cobrando entre 30 y 31 centavos de dólar. En Uruguay se cobra 27 centavos, en Brasil 28, en algunos países de Europa que siempre han cobrado más que nosotros están cobrando lo mismo que acá. Sin embargo, ellos sobreviven y los nuestros están perdiendo dinero porque los costos de producir acá han crecido muchísimos en dólares. Esto es otra manera de hablar de atraso cambiario. A mí no me preocupa el atraso cambiario que afecta a las grandes empresas, como se ha dicho hace algunas semanas, porque creo que las grandes empresas manejan sus salarios y manejan sus precios. A mí me preocupa el atraso cambiario que afecta a los productores ganaderos, que afecta a los productores lecheros, que afecta a los que siembran trigo, a los que tienen negocio de maíz, a los vitivinicultores de Mendoza, a los fruteros tanto de Neuquén como de Tucumán o de Corrientes. Esos son los sectores que están sufriendo el atraso cambiario, y que creo que en la base del atraso cambiario está el problema inflacionario. Y esto me lleva al problema de ayer o de hoy. O sea, lo de Gendarmería y Prefectura no es un tema político, es un tema salarial que tiene que ver con la inflación. El atraso cambiario también tiene que ver con la inflación. Yo creo que el gobierno no puede seguir ignorando el proceso inflacionario, tiene que darle una respuesta a la ciudadanía, porque si no vamos a ver conflictos como estos todas las semanas. Pero, ¿por qué, señor, por qué, si usted describe esta realidad, por qué uno en estas ciudades, por ejemplo, percibe otra cosa? Percibe más movimiento en las ciudades, el sector agrícola está relativamente bien, los comercios cada vez, acá en Saladillo por ejemplo, abren cada vez más comercios, la gente sale. No es la realidad del país. La realidad del país era esa hace un año atrás. Desde ese año se ha deteriorado sensiblemente, la generación de empleos negativas, se está destruyendo empleo.
Estos son los números del INDEC, no estoy diciendo otra cosa. Pero usted hace un año atrás también decía esta realidad. No, yo decía que iba a venir esta realidad. En plena campaña, yo decía que íbamos a esta realidad porque veía lo que estaba pasando con Brasil, veía lo que estaba pasando con el agotamiento de la inversión, veía lo que estaba pasando con la energía. Y pasó lo que decíamos que iba a pasar. Lo que pasa es que cuando hablábamos de eso nos decían que queríamos enfriar la economía y no sé cuántas pavadas más. Pero lo que simplemente hicimos en la campaña es anunciar lo que iba a pasar. Y pasó eso. Mucho que pasó eso. ¿Cuáles son las herramientas para atacar la inflación que usted describe? Las herramientas que han usado 190 países que tienen menos inflación que nosotros. Hoy nosotros estamos entre los 10 países de más inflación del mundo. ¿Y cómo se ha solucionado esto? No frenando la economía, me he cansado de repetirlo. Se hace conciliando las expectativas, guiando las expectativas. Son políticas que lo que parten es de reconocer la inflación. Si la presidenta cree que tiene 10% de inflación, está totalmente incapacitada de guiar hacia abajo las expectativas de una inflación del 25% y creciendo que tenemos. Esto lo hizo Perú, lo hizo Colombia, lo hizo Chile, lo hicieron muchos países más lejanos como Inglaterra, Israel también lo han hecho. Es una cuestión de ir guiando las expectativas para evitar la anarquía. Si hoy usted pregunta cuánta inflación tenemos, a 20 personas va a encontrar 10 respuestas distintas. Esto demuestra que hay una anarquía de expectativas porque no tenemos un instituto creíble. Para que la gente entienda, cuando el INDEC te dice que la inflación es 10,6%, te está diciendo que el pan cuesta 3 pesos el kilo, te está diciendo que el asado cuesta 12 pesos el kilo. Para traducirlo a términos que la gente común entienda, te está diciendo que con 5 pesos 88 centavos come una persona por día, porque esos son de acuerdo a los precios que el INDEC registra. Y de esa manera te barre abajo de la alfombra 3 millones de pobres solamente en el conurbano bonaerense. Porque para el INDEC, considerando que con 6 pesos te alimentás, solamente hay un 6,7% no, bueno, de pero pobreza. El INDEC dice que no, que con 6 pesos se alimenta, sino que debajo de 6 pesos uno es indigente. Pero porque considera que con 6 pesos te alimentás. O sea, y ese es el límite. La indigencia se llama lo que te alcanza para comer. Y cree que con 5,88, exactamente ese es el número, te puedes alimentar. De esa manera, en el país hay 6,7% de pobreza y no 18 o 20, que si le aplicás los precios reales es lo que te da. Esa es la realidad. Entonces acá hay un objetivo político de parte del gobierno que es esconder la pobreza y maximizar el crecimiento. Hay una cuestión un poco más técnica, más difícil de entender, pero te la explico igual. Cuando uno subestima la inflación, sobreestima el crecimiento. No es cierto que la Argentina creció el 8,9% el año pasado. Habrá crecido el 6,5, 6,7, que es en donde se ponen de acuerdo casi todas las consultoras. La diferencia está en el sector servicios. El sector servicios, por su forma de cálculo, se calcula en valores inflacionados, en valores corrientes, y se le aplica la inflación oficial. Si vos le aplicas la oficial, tenés un crecimiento muy exagerado en el sector. González, ¿qué debe hacer la oposición para que estas medidas en algún momento... La oposición no tiene mucho para hacer nada más que hablar, porque lo cierto es que cuando no tenés una mayoría en el Congreso y no tenés a cargo el Poder Ejecutivo... ¿La tuvieron en algún momento? La mayoría lo tuvieron en la oposición en su conjunto, sí, pero no ningún partido específico. Esto no se puede desconocer. Si usted lo que me pregunta es el resultado de las elecciones del año pasado, yo no lo puedo desconocer. Eso no significa que tengan razón las políticas que se han aplicado, que están desperdiciando una oportunidad muy importante para la Argentina, a pesar de un contexto internacional que es tremendamente favorable.